Bueno, muy buenos días, otra vez. Bienvenido a todos y todas las que están aquí y a las que nos están siguiendo por los canales de streaming de la Universidad Católica, del Centro de Políticas Públicas y de Tele 13 Radio, que somos los coorganizadores, en realidad más el Centro de Políticas Públicas organiza y Tele 13 Radio somos el media partner, pero estamos acompañando acá, así que muy bienvenidos a todos los que nos siguen por los distintos canales y les damos comienzo a este seminario 5 años del estallido social, donde estamos hoy. La idea es reflexionar un poco qué nos ha pasado desde ese 18 de octubre que está próximo a cumplir 5 años. Tenemos muy buenos panelistas, ya los voy a presentar, pero primero quisiera dejar con ustedes al director del Centro de Políticas Públicas, Ignacio Irarrázaval, para que les dé la bienvenida más oficial de parte del centro. Muy bienvenidos, muy bienvenidas a la Universidad Católica. Estamos muy contentos esta mañana de poder tener este espacio de reflexión. Le agradezco mucho la generosidad de Angélica Bulnes, que hemos constituido una especie de sociedad de non-profit, de colaboración en estos temas más políticos que como centro no habíamos abordado mucho. Así que le agradezco mucho a Angélica su colaboración y por supuesto a este destacadísimo panel. Solamente comentar que, estamos discutiendo en estos días muchos espacios qué fue el 18 de octubre, cuáles fueron sus consecuencias, y todavía no tenemos mucha claridad de qué lo originó y cuáles son las repercusiones de todo eso. Por lo tanto, es muy importante los espacios que se han dado en esta universidad, que creo que va a ser una de las mejores discusiones, pero también en otros espacios de discusión. Creo que es una reflexión que todavía nos queda como país. Y nosotros como Universidad Católica, inmediatamente después del estallido social, iniciamos un proceso de diálogo y reflexión respecto de qué había originado esta crisis. De ahí se decantó una iniciativa que todavía sigue vigente, que se llama Tenemos que hablar de Chile, y creo que por lo menos para nosotros, si hay una consecuencia del estallido social es que nuestro país necesita más diálogo. No me atrevo a ir más lejos y para eso está el panel, pero creo que una de las consecuencias claras que nosotros sacamos de lo que era de lo que sucedió en el estallido social era la necesidad de encontrarnos, de poder conversar, intercambiar ideas. Ahora, el fondo se lo vamos a dejar al panel. Y creo que a lo largo de estos años lo que hemos ido desarrollando es esa capacidad, ese músculo de avanzar en diálogo, en que los chilenos, chilenas nos encontremos. Estuvimos con Claudia en el proceso del Consejo Constitucional, también en la participación ciudadana, también escuchando a la ciudadanía, tratando de entender cuáles eran los anhelos, las frustraciones de nuestro país. Entonces, esta presentación de hoy, este panel de hoy, se inscribe en nuestro interés como universidad del compromiso público, que es asumir cuáles son los desafíos del país y cómo avanzar y cómo entender los problemas que nuestro país tiene. Y en ese sentido queremos mirar hacia adelante, sin olvidar, por supuesto, que hubo un quiebre institucional importante ese 18 de octubre y sus repercusiones todavía están en discusión. Así que creo que es muy importante. Y nosotros como Centro de Políticas Públicas queremos continuar en esta reflexión más política. En general estamos más metidos en temas de políticas públicas más concretas, qué pasa en vivienda, qué pasa en salud, pero también es muy importante esta mirada más amplia. Así que le agradezco mucho a los panelistas y quiero pedir excusas porque en paralelo, en un ratito más, tenemos un seminario sobre el índice de desarrollo humano a nivel comunal, en el cual yo tengo que participar. Así que muchísimas gracias al panel y muchísimas gracias de nuevo, Angélica. Muchas gracias, Ignacio. Como siempre, encantada de esta alianza que tenemos con el Centro de Políticas Públicas. Y voy a presentar entonces a quienes nos acompañan esta mañana con distintas miradas, distintos registros sobre lo que ha sido el estallido y los 5 años después. Empezamos por Claudia Hayes. Muy buenos días, Claudia. Les voy a pedir que vayan sacando los micrófonos porque yo creo que es más fácil después para que la conversación fluya. Claudia Hayes es cientista política, es periodista también, muy importante, académica e investigadora de la Universidad de Chile y, como decía Ignacio recién, tuvo un rol bien importante. Trabajaron en alianza la Universidad de Chile y la Universidad Católica en el proceso de participación del segundo proceso constituyente. Así que yo me imagino que también ahí se encontraron con Antonia Rivas, nuestra segunda panelista.
que es antropóloga, abogada y experta constitucional en temas, bueno, experta en temas de derechos indígenas, pero también, gracias a eso, fue convocada en representación del Frente Amplio para el Comité de Expertos del segundo proceso constituyente. Fue de esas personas que en estos raros tiempos de desacuerdo, bueno, participó de una de las instancias que ha habido últimamente en el mundo político de acuerdo, que fue el anteproyecto. Después ese proyecto cambió y finalmente fue rechazado en el plebiscito del año 2022, pero eso fue una instancia de acuerdo entre distintos sectores políticos. Así que muchas gracias, Antonia, por estar aquí esta mañana. Tenemos también a María José Nodón, abogada también, está llena de abogadas, decana de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez y panelista de Tele 13 Radio, un habitual comentarista con una mirada siempre muy interesante. Además, este fin de semana dio harto que hablar porque dio una muy buena entrevista en La Tercera, que fue muy... en el Mercurio. No, eso es muy grave, equivocarse. Gracias, María José, bienvenida. Tenemos también a Claudio Alvarado, abogado, académico también de esta universidad y de la Universidad de los Andes, y también director del IES, el Instituto de Estudios de la Sociedad, que es un lugar, un centro de pensamiento ligado a la derecha que adquirió mucha relevancia en los últimos años. Se han producido debates muy interesantes ahí, publicaciones de libros. Bienvenido también, Claudio. Y por último, tengo a mi lado a David Altman, cientista político, uruguayo, pero ya a esta altura chileno. Se lleva, ¿cuántos años? 16, 17, 22. Es académico de Ciencia Política de la Universidad Católica, un estupendo profesor, puedo decirlo con conocimiento de la situación, mezquino con las notas, ¿sí? Pues costaba sacarle el 7 y el 6 también. Muchas gracias, David, un gusto tenerte aquí también. Y bueno, ya tenemos presentado a todos nuestros panelistas y lo primero que quiero hacer, antes de entrar ya en el debate como más sesudo de las ideas, es llevarlos un poquito al terreno personal. Tengo una duda. ¿Ustedes sobre el 18 de octubre de 2019 piensan mucho, poquito o nada? A ver, María José Nodón. Oye, mucho, poquito, nada. Yo creo que puede ser una respuesta lo menos precisa que hay. Depende de qué entendamos por mucho, poquito y nada, ¿verdad? Yo creo que los que nos dedicamos a la política, al análisis político, a pensar la democracia, si bien no es a lo mejor consciente en forma permanente, lo tenemos siempre ahí, porque el cambio que el país ha tenido en estos 5 años es imposible de sacarlo de ese análisis. Yo creo que además, en términos académicos, ha habido mucha discusión, mucha escritura, mucho texto que uno naturalmente ha ido leyendo, incorporando, y creo que en este momento, en el momento en que estamos ahora, pero no me refiero solamente a la conmemoración de una fecha, sino que en el momento político, en el momento de seguridad, en el momento de un requerimiento de pensar proyectos políticos que en definitiva puedan plantear un futuro para el país, esta variable está presente. Entonces, mucho, poquito, nada, te diría yo, depende cuándo y depende dónde, pero es como un sustrato, quizás. En tu caso, Antonia, que realmente la trayectoria que vino después del 18 de octubre cambió tu vida. Pasaste de ser una académica de repente a estar en categoría de experta en un proceso constituyente. ¿Es un tema que aparece recurrentemente? Sí, no solo por la historia personal, yo creo de lo que vino después. Yo participé en los 2 procesos constituyentes y evidentemente un cambio, algo pasó ahí, ¿verdad? Estaba embarazada más para el 18 de octubre, bien embarazada, entonces esos 5 años son los 5 años de mi hija chica. Entonces puedo ver ese recorrido ahí y sin duda que creo que si lo pensamos, lo analizamos, hay que pensarlo mucho. O sea, yo creo que si algo tenemos que hacer en este minuto, no solo el estallido, sino qué pasó en el primer proceso, qué pasó después, qué pasó en la sociedad, lo que vamos a conversar aquí, ¿verdad? Las preguntas que nos hicieron eran como que muy de experiencias subjetivas de la vida, pero yo creo que la suma de esas experiencias subjetivas o lo que vivimos, lo que pasó, lo que nos dijo, lo que no se dicho. Y solo para poner un punto, yo me gustaría partir además de que para mí el estallido no es la causa de algo, ¿verdad? Es el síntoma de algo que pasó.
más quieto. Y creo que si partimos de ahí, no partimos del 18 de octubre, que yo me acuerdo de haber estado en una oficina mirando cómo la gente pasaba una masa humana porque se había cerrado el metro, pensar, bueno, más allá del estallido, que podamos discutir, bueno, cuál es la causa y qué es lo que pasa ahora, qué nos lleva, qué no pasó, qué sí pasó. Claudia, en tu caso, yo me imagino que los profesores de ciencia política. Claramente pienso mucho. Profesora de ciencia política. Sí, pero yo no veo el estallido como un hito aislado. Un poco en el sentido de lo que decía Antonia, yo empecé a estudiar ciencia política porque veía que el tema, y empecé a estudiar temas de constitucionalismo desde la ciencia política muy tempranamente. O sea, en periodismo hice un trabajo, un reportaje, o sea, mi titulación de periodismo en los 90, a mediados de los 90, fue sobre las negociaciones entre Figueroa y Otero en esa época para la reforma constitucional. Porque yo veía que el sistema político chileno tenía un problema grave, que estaba incubando una insuficiencia democrática que podía tener consecuencias muy nefastas. Entonces, para mí, de alguna manera, esto de no lo vimos venir, yo como que, no quiero decir que yo sí lo vi venir, o sea, me sorprende mucho el nivel de violencia, me sorprende mucho la quema de edificios, pero no me sorprende realmente el descontento, el malestar, y creo que habla de insuficiencias bien profundas del sistema político chileno y de la democratización, que son algo que se ha venido estudiando mucho tiempo y que yo creo que están en la raíz de la baja en la participación electoral, de la desafección y de la movilización social que se desarrolló a partir de mediados de los 2000, de la crisis de la política. ¿Entre los hombres hay algún disidente que no piense permanentemente en esto? Claudio. En mi caso también pienso bastante, por un lado por razones profesionales, por supuesto, tanto por el tipo de trabajo que realizamos en el IES, al cual tú aludías en la presentación, como por uno de los cursos que me toca dictar en posgrado, que consiste en el análisis del debate político chileno de los últimos 30 años. Entonces, claro, desde ambas dimensiones es mucho lo que se reflexiona al respecto y tendría mucho que decir, supongo que vamos a entrar en materia. Pero desde el punto de vista estrictamente personal, además, ocurre que yo, en fin, de esto no he hablado mucho, tampoco es un secreto, pero yo el 18 de octubre estoy de cumpleaños. Entonces, Vaya cumpleaños en el año 2010. Ese día fue muy especial. Además, yo toda mi vida, 26, 27 años, viví en el centro de Santiago, una parte importante de mi familia sigue viviendo en el centro de Santiago, y entonces esto partió de un modo más bien anecdótico, costó llegar a mi casa para el cumpleaños, yo vivía en Providencia en ese entonces, a una parte de mi familia le costó mucho llegar, después se tuvieron que ir temprano porque empezamos a tomar nota de que la cosa se estaba poniendo más grave, y terminó siendo profundamente angustiante porque una parte de mi familia tuvo muchos problemas, digamos. Les movieron el auto, se toparon el incendio de la Torre Enel encima, a una de las personas que iba en el auto, un miembro de mi familia, le dio una crisis de pánico. Entonces yo recuerdo el 18 de octubre, y en ese sentido tengo una diferencia, como un quiebre. O sea, hay un pequeño trauma en tu caso, en relación a la fecha claro, misma. Porque esa violencia, saqueo, vandalismo, me tocó vivirla no estrictamente en primera persona, pero sí con personas de mi familia que lo pasaron muy mal ese día. David, te llevo la pregunta, pero además quiero como engarzarla con otra más, que es, vamos, Claudio ya nos llevó al 18 de octubre mismo, pero yo iría un día antes, como para recordar también en qué estábamos en ese momento. Tú trabajas en San Joaquín, no sé si el día antes estaba en San Joaquín, pero en San Joaquín, afuera, en la estación de metro, ese día se produce como el primer incidente que ya como que causó, venían las evasiones masivas, pero se produce como el primer incidente que como que causó como realmente consternación, que es cuando el llamado profesor empieza a romper el torniquete de ingreso al metro. Entonces, junto con contestarme eso, llévanos también a ese momento. Bueno, ese día no tengo memorias muy claras, quizás porque lo que pasó al día siguiente eclipsó todo lo que había pasado esa semana. Lo que sí, yo recuerdo ese momento, una mezcla entre el trauma y un poco lo que decía Claudia, ¿no? Y quizás por ser extranjero, creo que había una suerte de consenso entre muchos colegas que nos dedicamos a las ciencias sociales, que no somos necesariamente chilenos y que llegamos a Chile en los últimos años, y que ciertamente se veía que algo no funcionaba bien, ¿verdad? Algunos de nuestros trabajos inclusive daban luces de que estaba descuadrado el sistema político, era incapaz de absorber demandas sociales y que esto era una bomba de tiempo. Nadie obviamente sabía ni cuándo, ni cómo, ni por qué iba a estallar,
pero no estaba tan fuera del repertorio la idea de que algo iba a pasar en algún momento. Tanto es así que voy a hacer una infidencia. Yo me acuerdo como en alguna actividad escolar mirando un partido de fútbol hace ya hartos años, de haber sido como hace 8 años, yo sábado en la mañana mirando a David Alman al lado y me dice, ¿tú no piensas que Chile se tomó la pastilla del suicidio? Y yo, bueno, qué manera de empezar el fin de semana. Fue un partido particular, no. Pero ciertamente... Tú estabas hablando de sí, hace rato. Ciertamente éramos, y no yo solo, éramos varios, que veíamos que habían problemas enormes en cómo Chile procesa la disonancia. Y no solamente a nivel político, también se veía en el ámbito social. Uno va manejando, choca y sabe que si se baja del auto, la probabilidad de recibir un combo es alta en la ciudad, ¿verdad? Había muchos síntomas como de una violencia latente que nos preocupaba y nos llamaba la atención. Ciertamente, imposible de saber cuándo, cómo y por qué. Y esa noche, también estaba en un cumpleaños, no en el de él, pero la próxima vez voy, de un gran amigo. Próxima semana, de un gran amigo, y fue como entrar en una suerte de shock, porque nos pusimos a discutir inmediatamente. Era una fiesta con gente, con amigos, y se armaron como bandos, ¿no? Estaba el mundo más conservador, no, esto hay que poner orden de forma inmediata, otro diciendo, no, es que acá era obvio que se venía por esto, por esto, por esto. En fin, fue una crisis que se armó, una mini crisis chiquita, porque después tuvimos 5 años de baile interrumpido. Pero bueno, eso es un poco lo que yo recuerdo de ese entonces. Lo del jueves sí, lo sé qué pasó. Estaba en el campus, pero ciertamente no recuerdo haberlo vivido como algo... Se viene el desborde. No. Ojo, también habíamos tenido un montón de manifestaciones importantes. El movimiento estudiantil, los pingüinos, o sea, habían habido un montón de demostraciones, manifestaciones en la calle, y nunca había, digamos, calado con la magnitud y la potencia que fue el estallido, indiscutiblemente. María José, tú estuviste haciendo un trabajo no sistemático, pero interesante en las últimas semanas, como mirando los medios justo el momento previo al 18 de octubre, como de qué estábamos hablando. Sí, lo hice porque cuando llegó la invitación a este seminario, la pregunta era, ¿dónde estabas el 18 de octubre? Y más allá de la cosa personal, que yo también tengo una anécdota ahí que ver, pero me dio mucha curiosidad volver a mirar los hechos, porque uno después interpreta, analiza los hechos, pero ¿cuáles eran los hechos? Entonces me he dedicado las últimas semanas en el auto a oír TVN en los días 17, 18, 19, 20, más o menos. Sí, es dramático, no sé si es tan divertido, pero es interesante. Entonces, muy rápidamente, yo diría 17, 16, eso, si bien es verdad que uno analíticamente se da cuenta que habían cosas que estaban sucediendo, que había de alguna manera un magma que estaba ahí abajo, eso es verdad, la verdad es que la realidad no estaba sintonizada con eso. Entonces comentábamos con Claudia, estábamos hablando de Greta, del cambio climático, estábamos hablando de celebraciones, estábamos hablando de muchas cosas, algunas más relevantes que otras, algunos hechos de violencia sí, pero bastante, o hechos más bien, casos específicos, ¿verdad?, que iban pasando, pero la verdad sin ni una carga muy particular. El segundo hito, yo diría, es como un cierto estupor. Uno mira oye, en este caso yo estaba oyendo, las noticias y los conductores de las noticias y los reporteros que estaban en la calle no sabían ni siquiera expresar qué es lo que estaba pasando. Entonces, pasaba a veces, por ejemplo, que había un conductor en el canal y el reportero veía mucho menos que el que estaba en el canal, porque al estar tan cerca perdía la perspectiva. Entonces, había un juego de perspectiva, pero había un diálogo que a mí me sorprendió muchísimo, y era Matías del Río, el que yo estaba oyendo, que tenía enfocada una cámara que era el metro que estaba ardiendo. Una de las estaciones creo que era la que estaba frente al Estadio Nacional. Y entonces él le preguntaba a la reportera que qué es lo que estaba pasando. La reportera no lograba mirar, pero decía lo siguiente: mira, la situación es un poco extraña porque aquí efectivamente hay fuego, hay gente tirando cosas para que el incendio se mantenga y sea grande. Él preguntaba qué cosas. Le decía, no, cosas cotidianas, hojas, papeles, que imagino que estaban ahí en la calle. Pero, le dice, hay una circulación muy natural de otras personas que frente a este caos caminaban tranquilísimamente. O sea, ni siquiera corriendo, ni siquiera huyendo, sino como creyendo que era un algo específico en ese lugar. Si uno después se va
al 20, entonces ya obviamente la ola de violencia es radicalmente distinta. Y yo creo que ahí empieza a surgir como un temor, un miedo muy profundo, que es para mí el sentimiento que rodea esos días. Y simplemente muy cortito, para mí la imagen más elocuente es lo que ocurrió en la universidad. Yo trabajo en la Universidad de Olfiaña hace 20 años, una universidad donde obviamente hay centros de alumnos distintos, pero donde de verdad el diálogo era una cosa bastante cotidiana, fluida, sin problemas. Y yo hubo un curso, que era un curso de 23 estudiantes, entonces donde nos conocíamos muchísimo unos con los otros. Y de un minuto para otro, lo que pasó fue que las personas no se atrevían a hablar. Eso ocurrió, ¿verdad? Entonces los profesores tuvimos el desafío de habilitar un cierto espacio de confianza, porque se habló mucho en las universidades, se hicieron muchas instancias de diálogo para que las personas se atrevieran a decir las cosas. Y yo estoy segura de que hubo un grupo de estudiantes que se replegó, nunca más habló, no se atrevió porque en el fondo no estaba en la sintonía de lo que era el discurso grande, enorme. Y yo creo que desde ese minuto hubo una pérdida muy, muy importante. Y empezaron a ocurrir como estos como conciliábulos así de alumnos afuera, donde de repente la violencia del discurso, había unos que agarraban como unas balas y las tiraban y íbamos a matar a todos. Y la otra cosa impactante era que muchos profesores, que a mí me parecían muy razonables, les parecía espléndido lo que estaba ocurriendo. Y yo reconozco que a mí no me parecía no solamente espléndido, sino que me parecía un riesgo gigantesco. Entonces, como una cierta distorsión entre la realidad, el discurso y el rol que cada uno en ese minuto cumplía. Claudia, te paso la palabra a ti como para que nos cuentes cómo se vivía desde la Chile. La María José dejó puestos hartos temas, desde cómo lo denominamos, pero cómo se vivía esto mismo desde la Universidad de Chile. Bueno, el día mismo del estallido, el del 18 de octubre, era un viernes, y yo estaba en la escuela porque yo era jefa de carrera. Yo fui jefa de la carrera de Ciencia Política hasta abril de este año. Y por lo tanto tenía mucha cercanía con los estudiantes. Y nuestros estudiantes son muy movilizados, hay muchas juventudes políticas, de izquierda principalmente, también hay de derecha, pero menos. Y efectivamente los estudiantes empezaron muy rápidamente a participar activamente de las movilizaciones. Salieron incluso en un reportaje del Mercurio en que hablaban de cómo limpiaban después de las marchas en una ocasión. Pero efectivamente lo que pasó ese día fue que cuando se acabaron las clases, en la escuela de gobierno, que quedan huérfanos con Riquelme, solamente 2 personas teníamos auto, porque ahí no hay oficinas de académicos, son funcionarios y estudiantes. Hay muy poca gente que trabaje ahí, y por lo tanto las 2 personas que teníamos auto nos dedicamos a llevar a sus casas a los funcionarios. Así que estuvimos ahí de transporte escolar, llevando gente. Y los días que vinieron después fueron días muy intensos para mí, en particular como jefa de carrera, porque los estudiantes eran muy temerarios. O sea, se declaró el estado de emergencia y yo estaba permanentemente en contacto con la presidenta del centro de estudiantes, con los chicos. Tuvimos 2 estudiantes heridos en los primeros días de las manifestaciones. A una chica le llegó un perdigón en la pierna, a otro chico tuvo un enfrentamiento con un carabinero y le cortaron una ceja, y después iba a la policía. Entonces yo estaba permanentemente hablando con ellos, pidiéndoles que no salieran en el estado porque yo además vengo de la experiencia de la dictadura, que declaraban estado de excepción y uno no salía en estado de excepción porque te llegaba una bala y te mataban. Y ahora empezó a pasar un poco lo mismo. Entonces para mí quizás lo más intenso de esa época en el lado como de la universidad fue el temor que yo tenía porque mis estudiantes sufrieran daño físico, fueran heridos, porque yo veía que no tenían miedo. Lo que más me sorprendió a mí era el poco miedo que tenían de salir cuando había estado de excepción, cuando había toque de queda. Tú querías decir algo, Antonia, y además que déjame ponerte también un tema para que es como inmediatamente tanto David como la María José y dicen, se empiezan a producir situaciones como de disputa, de tensión, muy rápidamente, cuando todavía además ni siquiera entendíamos muy bien lo que estaba pasando, o había algunos que entendían más, ¿no? Te pregunto. Sino que claramente uno veía esto y eran tiempos turbulentos, ¿verdad? O sea, estaban pasando cosas por todas partes. Me acuerdo de organizaciones de amigos abogados por todas partes recorriendo las comisarías,
obviamente del descontrol, de que salgan los militares, que no salgan los militares, había todo esto, pero también, o sea, yo creo que es súper importante, siempre se da en este tipo de situaciones esta idea como del empate, de la violencia, y esta idea, la violencia hay que condenarla venga de donde venga, ¿verdad? Y todo esto que discutíamos tanto ahí, y yo creo que efectivamente eran tiempos de descontrol, había esta idea de la violencia en las calles que contaba, de los saqueos, pero también de una violencia. O sea, yo estaba muy abrumada con la pérdida de los ojos, de vida, de lo que estaba pasando, de los cabros detenidos. Yo también hacía clases detenidos en las comisarías. Había una sensación muy profunda de descontrol, pero también había algo, y eso es lo que me gustaría poner acá, porque no quiero que discutamos solo de la violencia y el estallido, una sensación de esperanza muy profunda. No solo, y no lo digo desde la izquierda, no lo digo, sino de esperanza. Uno veía con el pasar de los días, ¿verdad?, a una élite que hablaba de compartir los privilegios, ¿verdad? Y hablaba de que era importante también entonces revisar los contratos de trabajo, que era importante ver cuánto trabajaba la gente. Había un apoyo ciudadano, transcurridos meses y meses de movilización, muy alto, ¿verdad? Y ahora cuando uno se pregunta, voy a responder una pregunta que probablemente me va a hacer después, ¿verdad?, que tiene que ver con las lecciones aprendidas, cuando uno se pregunta, no es que la gente, o cuando sale este estudio del CEP, creo que la gente ¿verdad?, la semana pasada, yo creo que, y esta es mi interpretación, lo que pasó es que no pasó nada, ¿verdad? Y eso es lo más doloroso, creo yo, de todo este proceso. O sea, no es que no haya pasado nada, pasaron. Yo no podría decir que los 2 procesos constituyentes que viví no fueron nada, pero no hubo cambio, seguimos bloqueados, por decirlo en términos políticos. Entonces, yo creo que es súper importante como volver a mirar este periodo también como un periodo, o sea, cuando uno mira la foto de esa gran marcha, que es multiproblemática, multisistémica, sería imposible, creo que nadie lo va a lograr nunca, ver las causas del estallido o cuáles eran las demandas del estallido, porque la suma era muchísima, pero el hastío que veía David, el hastío por los cambios se veía. Entonces yo creo que es importante volver a no hacer este empate de no, lo que pasa es que fue un periodo de un saqueo violento, no, lo que pasa es que fue el momento de los estudiantes. Bueno, tratemos de no empatar y de problematizar y pensar, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo lo vimos? Y cómo llegamos a donde estamos ahora. Ya, le quiero dar la palabra a Claudio, pero porque la Antonia puso un tema, ya no estar, para no estar solo atrás, sino que para volver a la actualidad, puso el tema de la encuesta CEP. La encuesta CEP de la semana pasada muestra que la percepción sobre lo que fue el 18 de octubre hoy día dista mucho de la que hubo en su momento, en que las encuestas mostraban bastante adhesión a lo que estaba ocurriendo, independiente de que cada uno puede haber considerado que estaban pasando cosas distintas. Y hoy día la visión es más bien negativa, pero la Antonia pone un tema. En ese momento hubo también como esperanza. ¿Qué pasó con eso y por qué, Claudio, hoy día la visión es tan negativa? Han salido muchos temas. Prometo responder. Voy a hacer una brevísima disquisición y respondo la pregunta derechamente. No, lo primero es que, a propósito de lo que decía David al comienzo, es verdad que si uno revisa la literatura, como suelen decir los académicos, ¿cierto?, había muchos antecedentes de distinta índole, con diversos registros, de que en Chile habían cosas que funcionaban mal y que no pertenecen solo a un sector político ni a una sola disciplina. Para mí es muy ilustrativo, por ejemplo, notar que Gonzalo Vial, una historiadora que nadie calificaría como de izquierda, en sus últimos escritos antes de fallecer, él fallece el 2008-2009, él vaticina de modo muy prístino que en Chile estamos a puertas de una fractura social de proporciones. Tiene líneas que parecen escritas como con el diario del lunes, digamos, y son escritas 10 años antes por alguien que viene, comillas, del mundo conservador, aunque esa etiqueta a él no le satisfacía. Que conocía muy bien el mundo educacional también. Efectivamente, y porque tenía mucha conciencia de la fractura social chilena, de modo tal que yo lo pongo simplemente como ejemplo de que lo que David señalaba antes, también ha aparecido, ¿cierto?, por parte de Claudio y de Antonia, es verdad. Es verdad, o sea, había muchos antecedentes. Ahora, dicho eso, y este es el segundo punto acercándome a la pregunta, es que a mi juicio nada de eso justifica ni remotamente la lectura política que se hizo por una parte muy amplia de la oposición de esa época. Y esto hay que decirlo derechamente. Sebastián Piñera es el primer presidente desde el retorno a la democracia que experimentó el fundado temor de ser derribado por vías de facto. Y eso tiene mucho que ver con la
cobardía de una parte significativa de la centroizquierda y de la izquierda que quiso instrumentalizar la violencia de un modo que me parece que envejeció muy mal y que es uno de los antecedentes, y con esto llego a la pregunta, es uno de los antecedentes que explica por qué el estallido envejeció tan mal. En parte, hay otras razones que tienen que ver con lo que decía Antonio al final, que tienen que ver, me parece a mí, con haber experimentado en primera persona por parte de muchos chilenos las consecuencias de la violencia, del modo en que eso además facilitó, ¿cierto?, el auge del narcotráfico, la pérdida de control del Estado, de la seguridad, pero uno de los motivos que también explica esa percepción negativa del estallido es que nosotros vimos la peor cara de la política chilena. Eso no justifica ni exime ninguno de los problemas que cometió el gobierno de la época, que yo creo que fueron muy numerosos, pero son problemas de naturaleza distinta. O sea, en Chile hubo algo así como un vicio moral, del cual yo he visto a muy pocos personeros políticos de oposición de la época, hoy de oficialismo, hacer un mea culpa a la altura de las circunstancias. Y me parece que en la medida en que eso no ocurra, el diálogo que tanto Chile necesita va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil porque, insisto, Sebastián Piñera es el único presidente del retorno a la democracia que vio que su gobierno podía caer, y eso fue con la complicidad activa o pasiva de una parte muy grande de la élite política e intelectual de la izquierda y la centroizquierda. Le voy a dar al tiro la palabra a David Altman, pero voy a hacer un paréntesis porque vamos a recibir preguntas del público. Pueden empezar a mandarlas desde ahora. Tienen que meterse en slido.com con el código, tienen que poner el código /seminario estallido social. Así que si tienen preguntas, acá a mí se me ocurren muchas, pero voy a ser generosa y quiero compartir con ustedes la posibilidad de preguntar también, así que háganos llegar sus preguntas. David, con los 20 años que te dan haber estado acá en Chile, pero también con cierta distancia que te da no haber nacido en medio de la institucionalidad de este país, ¿qué me puedes contestar con respecto a eso? Como, ¿por qué envejeció, o en este momento, por lo menos porque las cosas cambian, ha envejecido tan mal el estallido, según lo que sabemos? A ver, hay muchísimas interpretaciones que se pueden hacer. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice del mal envejecimiento que ha tenido el estallido. Y en cierto sentido también era esperable el mal envejecimiento del estallido, ¿verdad? Porque se acuerdan de Newton, ¿no? Y su tercera famosa ley. Cada acción tiene su reacción. Y creo que en cierto sentido estamos en el momento de la reacción a estos 4 años de acción que tuvimos desde el estallido. Es decir, es de esperar que después de un movimiento tan traumático, en lo bueno y en lo malo, o sea, yo no desconozco que hubo una cuota de esperanza muy importante en amplísimos sectores de la sociedad, también una cuota muy importante de miedo, de qué hacer si dejamos que los nenes salgan a jugar a la calle o no. Desde el momento que vimos tanques en la Alameda, o sea, tanques, o sea, eso es algo muy traumático, para mí fue muy traumático, ¿verdad? Se entienden los dos lados y se entiende la convulsión y el calado que tuvo esto y la cicatriz que dejó. Bueno, ahora estamos en el momento de que la espumita está bajando, la efervescencia se está achicando y estamos en los momentos donde empezamos a ver, lamentablemente en algunos aspectos, la reacción. Y tal estamos viviendo aumentos en tasas, en asuntos de inmigración, xenofobia, una derecha, no me refiero a la derecha normal, sino la radicalización de ciertos grupos muy increíblemente fuerte. Entonces, bueno, no me sorprende este mal envejecimiento. Ahora, lo que decía Claudia a mí también como que me hace revivir ciertas cosas. Yo también era director del Instituto de Ciencia Política en ese entonces. De hecho, el primer herido de bala que tenemos en la Católica era alumno nuestro de Ciencia Política, fue en el campus San Joaquín, fue cuando la policía disparaba hacia adentro del campus. O sea, no solamente hubo gases lacrimógenos con posiblemente una mezcla con pimienta, porque yo había sufrido lo que era el gas lacrimógeno en otros momentos de mi vida, y esto era distinto, o no sé, o lo mejoraron el gas lacrimógeno, pero era mucho más eficiente. Y el primer herido que tuvimos fue alumno nuestro. Y una de las cosas que me llamó la atención también era lo que decía María José, el tema del autosilencio. Recuerdo que en los primeros días del estallido, no me acuerdo qué medio me entrevista para hacer algo y sacan la nota, director del Instituto de Ciencia Política dice que, y saca la peor cuña que uno puede decir, ¿no? Eso es lo que siempre pasa. Y yo dije, no, yo no puedo prestarme a estas cosas. Me llamé al silencio. Y más me llamé al silencio
cuando una vez que empezó a circular fuertemente este nuevo estado de ánimo, cualquier cosa que yo dijera me decía, nada, claro, vos lo decís porque sos un hombre blanco, ¿tá? Que sos altamente educado, tenés un salario razonable, sos el gran ganador del sistema, entonces significa que, No tenía nada que ver y dije, no. Entre que me usen por un lado como director y después que cualquier cosa que yo diga sea interpretado como misógeno o conservador o lo que sea, a mí no. Y ahí me guardé, literalmente me guardé y no ofrecí ninguna entrevista más. Me guardé completamente, inclusive dentro de mi faculty, dentro de mis colegas, también estaba esta suerte de división donde habían personas, colegas, a los que yo quiero muchísimo, pero estaban totalmente parados sobre los pedales, no sé cómo decirlo, pero estaban con una energía, sobregirados, ¿no? A un nivel de que cualquier cosa que un hombre dijera, ahí entra el tema feminista, cualquier cosa que un hombre dijera era misógeno. No. Y ahí, ojo, esto nos pasó, lo he charlado con varios colegas, hombres heterosexuales, blancos, profesores de la universidad, y les pasó a muchísima gente. Veníamos del Mayo Feminista el año anterior, además. Veníamos de eso, ciertamente. Ahora, lo que sí quiero reconocer, y acá voy a quebrar, y no ahora porque se esté yendo, la administración de esta universidad, yo creo que logró, en su momento, con todos los problemas que tuvimos, logró generar un ambiente de razonabilidad que me costó ver en otras universidades o fue más difícil de cuajar. Y creo que el rector, no solamente el rector, el equipo del rector y el rector en sí mismo lograron generar espacios de diálogo. En San Joaquín fue impresionante lo que hicimos, no solamente los que éramos directivos en aquel entonces, pero profesores, alumnos, administrativos, una suerte de encuentros locales autoconvocados, ¿se acuerdan en la época de Bachelet? Bueno, era algo por el estilo, constantemente todos los días habían, y sirvió como catarsis y desactivador de posible violencia. Yo creo que, ciertamente, y esto es un paréntesis, creo que no hay universidad en Chile que tenga la diversidad ideológica que tiene la Universidad Católica, porque tenés desde la punta derecha muy fuerte hasta la punta izquierda muy fuerte, pasando por todo lo que se nos ocurra en la mitad. La diversidad de esta universidad es increíble y en ese sentido, chapó con la administración de cómo lograron más o menos la civilidad. No 100%, obviamente, en ese momento de tanta efervescencia y tanta cosa que estaba pasando. María José, no sé si quieres decir algo. Tengo pregunta, pero si no te cedo la palabra. No, pregunta, no. Es que yo creo que aquí hay como dos elementos como para salir demasiado de ese día o de ese momento que a mí me parece que son importantes y que creo, además, no están necesariamente incorporados hoy, y eso a mí me preocupa. Lo primero, yo coincido con lo que decía Claudia y también Antonia, que el estallido social es quizá la parte más visible de un proceso en el que yo creo todavía estamos. O sea, hablar del estallido como si fuera el pasado me parece que es como un error impresionante. Desde el punto de vista político, donde no voy a entrar tan directamente, creo que izquierdas y derechas se olvidan de eso, ¿verdad? O sea, con distintas consideraciones, con distintas, obviamente, concreciones, pero creo que ese es un problema bastante general, o sea, no es un problema de un sector. Lo segundo que diría es que, y es un poco absurdo casi lo que voy a decir, pero que yo creo que el diagnóstico del estallido ya está. O sea, no creo que vaya a aparecer una piedra filosofal que nos entregue la absoluta y completa verdad. ¿Tú no crees que está pendiente No, eso? yo creo que esto es un trabajo que va a ser largo, pero está suficientemente claro como para que eso impulse a un camino o a unos procesos o a unos encauzamientos políticos que son muy necesarios. O sea, si nos vamos a quedar y vamos a seguir pensando que para mover un pie hacia la derecha, un pie hacia la izquierda, para el lado que sea, necesitamos conocer mucho más, yo creo que vamos a cometer un error. O sea, eso como segunda cosa. Y como tercera cosa, creo que mirando ya esto y en el diagnóstico, se nos olvida muchas veces que Chile no es un país, no es una isla aislada de los procesos del mundo. Y por lo tanto, mirar el estallido social o mirar los fallos estructurales de la sociedad chilena de la época, es imposible comprenderlos bien si uno no ve los procesos culturales que existían en el mundo y que existen hoy día en el mundo. Entonces yo diría
que el estallido social uno también puede verlo como un cierto cuestionamiento a un modelo, que es la democracia liberal, y a un sistema económico, que es la economía social de mercado. Eso podría ser. En ese minuto, ¿verdad?, había dos extremos, ¿verdad?, que querían, sobre todo uno, que era la izquierda, que quería transformar, comenzar de nuevo, refundar. Ese proyecto fue el proyecto del primer proceso constituyente, que recordemos, fue un proyecto que no siguió adelante, no por falta de convicción, sino que por falta de votos, que es una cosa muy distinta. Hoy día, yo creo que la pregunta que nos estamos haciendo es cuánto y cómo ese modelo democrático o ese modelo económico debe cambiar. Yo creo que eso es lo que estamos viendo. Y en ese sentido, solo para terminar, dos cosas que me parecen relevantes en términos globales, genéricos. Yo creo que hay dos cambios muy relevantes. Uno, que son los cambios que tienen que ver con el orden material. Es verdad que el Chile desde ese momento era un Chile que había salido de la pobreza o había, digamos, estaba en un momento de pobreza radicalmente distinto, con una clase media muy endeudada. Esta tesis Max Colodro la tiene muy bien desarrollada, yo les recomiendo que lo oigan. Y una sociedad, por lo tanto, con expectativas diferentes que las que tenía 20 o 30 años después la sociedad. Y eso creo que es algo que hay que meterlo en la ecuación. Pero también, sociológicamente, era una sociedad muy distinta. Una sociedad donde el tejido social o los grupos intermedios, pensemos específicamente en la crisis de la Iglesia, por ejemplo, se había derribado. Una sociedad mucho más individualista, mucho más sola, si tú quieres, pero además con expectativas mucho más grandes. Una sociedad que además, esto no es un problema de derechas o izquierdas, pero de derecha a la que se le acusa un poco de esto, del sistema económico, una sociedad que, como muchos teóricos, entre ellos Bulhan, plantean, es una sociedad agotada, exitista, basada en los logros, con bastante pérdida del sentido. Entonces yo creo que toda esa combinación genérica es imposible no meterla en la ecuación. Entonces yo creo que más allá de las demandas específicas o concretas, pensiones, salud, que son evidentes y que yo creo que ya el tema es cómo las abordamos, pero no si las abordamos o no, yo creo que el punto está en que la política no fue capaz en ese momento, a pesar de que el noviembre fue una forma, si quieren, excepcional, de encauzar esta sociedad distinta, y yo creo que hoy día el problema es ese. O sea, la política, que tiene como elemento central encauzar el disenso, la diferencia, no está dando el ancho, y creo que ese es el problema hoy día, mucho más que el malestar, las demandas, digamos, que terminan transformando esto en una cosa súper específica y concreta que yo creo que es largamente más amplia. ¿Tú, Claudia, coincides con el diagnóstico que está haciendo la María José? Que en el fondo lo que nos tiene realmente trabado. Yo esto también, hablamos de la encuesta CEP, pero también podemos hablar del informe de desarrollo humano del PNUD que habla por qué nos cuesta cambiar tanto. Bueno, yo estaba haciendo así cuando María José estaba hablando. Al final, lo que dijo al final, sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con el tema de la dificultad de canalizar las demandas y de la dificultad de generar desde la política soluciones a estas demandas. Con lo que no estoy de acuerdo es con que esto haya sido una movilización para derribar el sistema capitalista. Creo que no hay ninguna duda de que eso no es así. Cuando un 80% de la gente pide cambio constitucional, es evidente que el 80% no está viendo socialismo ni... Pero en ese momento, en el momento del estallido mismo, mucha gente lo leyó así. Alguna gente lo leyó así, pero yo creo que, yo creo que a veces se exagera el argumento de que esto fue como un golpe de Estado para instalar los soviets. O sea, realmente la gente que estaba protestando, estaba protestando por los abusos, estaba protestando por la sensación de injusticia, no porque quisiera eliminar el capitalismo, sino porque quiere que el mercado funcione. Cuando hemos tenido casos de colusión, casos de ahora vemos lo que está pasando con la justicia, o sea, yo creo que tiene mucho más que ver con la sensación de lo que se nos vende como un sistema de libre mercado y un sistema donde el mérito es lo que impera, no es así. Y yo creo que es evidente que no es así en Chile. En Chile tenemos un nivel de segmentación socioeconómica donde la cuna determina mucho más que cualquier otra cosa. Entonces, la rabia es contra eso, no es porque la gente quiera ser de Venezuela o Cuba o cambiar el modelo. Y yo creo que acusar de que esto fue una movilización golpista es realmente absurdo. O sea, los partidos no han tenido capacidad de movilización. O sea, lo que aquí hubo fue una convergencia de malestares por lo desbalanceada que está la cancha, por lo injusto que ha sido el sistema, por la poca capacidad que ha tenido de transmitir demanda y de expresar democráticamente las preferencias. En parte, a mi juicio, usando las herramientas que le da el sistema institucional a la derecha, que son los enclaves de la dictadura. Me encanta que están todos los panelistas con ganas de hablar. Déjenme ir, porque la María José dice, yo creo que el diagnóstico
de lo que pasó lo tenemos claro. Y la Claudia dice, no tenemos claro el diagnóstico. La María José quiere hacer una precisión. Lo mío es muy corto. Yo creo que el diagnóstico no está acabado, que es distinto que el diagnóstico es suficiente para empezar a moverse. Eso digo yo. O sea, no tenemos tiempo para no movernos, para no tomar acción. Eso es lo que digo. Pero respecto de lo otro, yo creo que a mí no me cabe ni una duda, ni una. O sea, en esto y aquí no vamos a coincidir y no importa nada eso, pero de que aquí había un cuestionamiento al sistema democrático y al sistema económico. Cuestionamiento que en algún sentido yo comparto. O sea, el tema de la corrupción, el tema de las distorsiones del mercado, son temas que hay que abordar y por eso yo creo que uno de los grandes problemas de la derecha, poniéndolo en el otro lado, es que a la derecha no le parecía tan importante incorporar estos procesos sociales al análisis. Entonces terminaba entendiendo la política como una tecnocracia simplemente y la política ahí se pierde su sentido incluso, diría yo. Pero al mismo tiempo, creo que en ese momento, y la frase no eran 30 años, 30 pesos, no eran 30 pesos, eran 30 años, que fue el lema, a lo que apuntaba era justamente a cambiar refundacionalmente el modelo en todo sentido. Y esa discusión, que la podemos tener, si era válido o no lo era, podemos tener, pero yo creo que es un punto de partida bien claro. Entonces, no me parece a mí como imposible observar el fenómeno del estallido sin no tener esos marcos, no para teñir la conversación, sino que simplemente para poder después pensar hacia el futuro, donde tenemos que matizar o donde tenemos que construir, porque lo que sí, súper claro, es que este país solo va a poder salir adelante si construimos juntos, si no, no va a resultar. Claudia Alvarado, que casi se cae de la silla de ganas de hablar. Sí, todos queremos hablar. Voy a intentar ser breve. Yo tengo acuerdos y diferencias con lo que se ha dicho en las últimas intervenciones. Por supuesto que coincido con lo que dice María José en orden a la dimensión global del estallido. El estallido tiene causa o antecedentes particulares que son propios de la fisonomía de la sociedad chilena, nuestra política, pero que se enmarca en un contexto global más amplio que hay que mirar. Yo en eso estoy plenamente de acuerdo y en general lo miramos poco en Chile. Yo también coincido con lo que dice Claudia en orden a que la gran mayoría en Chile no querían derribar el modelo íntegramente, con que había una sensación mayoritaria, en cualquier caso significativa, de abusos y promesas incumplidas. Pero el problema, y esto tiene que ver justamente con la frustración acumulada de la gente respecto al sistema político, el problema es que una parte relevante de la política chilena sí lo leyó así. Entonces, claro, Claudia dice, esto no es que la gente quería un golpe, pero el Partido Comunista al día siguiente, el 19 de octubre, estaba pidiendo la renuncia del presidente Piñera. Entonces, yo creo que parte de nuestras dificultades tienen que ver con una muy mala lectura de parte del sistema político respecto del estallido, porque no lo leyó en la manera en que Claudia sugiere, sino que lo leyó con un afán más parecido al que María José describe. Y eso se proyectó de manera muy clara en lo que fue la primera convención constitucional. Yo siempre lo ilustro de este modo. Es simplista, ¿cierto? Pero para ilustrarlo, si es que la convención constitucional, si quienes se creyeron voceros o ganadores del estallido hubieran leído los informes del Tenemos que hablar de Chile, y no es porque Ignacio y su equipo estén revisando esto, digamos, pero otro gallo cantaría, por decirlo coloquialmente, porque ahí quedaba muy claro que más allá de las protestas, las grandes mayorías anhelaban, en las palabras del informe del Tenemos que hablar de Chile, un anhelo de cambio social profundo, pero estabilizador. Certezas o seguridades en las distintas dimensiones de la vida. Entonces, raya para la suma. ¿Había malestar, lo queramos llamar así o no? Por supuesto. ¿Había rabia respecto de los abusos y otra serie de escándalos públicos y privados? Sin duda. Pero la política no lo leyó de manera acotada, lo leyó del modo en que todos los chilenos lo observamos, que fue un afán profundamente refundacional, buscando reestructurar la institucionalidad chilena, hablando de plurinacionalidad y en fin, todas esas cosas. Entonces, yo creo que si queremos superar la frustración acumulada que hay de la gente respecto al sistema político, se requiere que la derecha esté a la altura sin lugar a dudas. ¿Ha cometido problemas el sector? Por supuesto, pero no nos olvidemos que eso viene después de una muy mala lectura de quienes ganaron para la convención la posibilidad de aprovechar el estallido y que lo leyeron del modo, no como lo decía Claudia, sino del modo que todos observamos. Le quiero dar la palabra a Antonia Rivas, creo que hay que aprovecharla porque la Antonia participó de la Convención 1 como asesora convencional, ¿de quién era? De pueblos indígenas. De los pueblos indígenas, de claro, de la bancada, ya. Y además después fue experta constitucional y entonces
desde entonces, más bien, no ha hablado. Se ha quedado callada, no ha dado entrevistas. Esta es como su salida después del momento. Entonces me interesa mucho la perspectiva que tú tienes sobre lo que estamos discutiendo habiendo estado adentro de los dos procesos. Yo creo que hay dos cosas importantes que decir. Uno es que hubo dos procesos, ¿verdad? Así que es súper importante, porque como que pareciera que hubo uno nomás, y que uno fue rechazado y el segundo no. Entonces yo creo que cuando hablemos de los dos procesos es importante, Claudio, que digamos que los dos fueron votados en contra. Yo creo que ese análisis es importante hacerlo, porque si no pareciera que hubo un sector que hizo todo mal y que el otro lo hizo todo bien. Y en eso espero que estemos todos de acuerdo que hubo dos sectores que lo hicieron mal, ¿verdad? Pero, y creo que eso es importante. ¿Por qué creo que es importante? Porque creo que los dos procesos cometieron un error importante de que los chilenos quieren cambio. Los chilenos y chilenas quieren cambio, los chilenos y chilenos se ven hastiados, y eso lo dice, que tenemos que hablar de Chile, lo dice todo el mundo, ¿verdad? El problema parece que cómo se hacen esos cambios y qué garantizan esos cambios. A mi juicio, lo que pasó en la convención, hay un montón de otros factores que podemos hacer. Lo que también se ve en el estallido es que se quiere cambio, pero uno no quiere perder lo ganado, ¿verdad? O sea, uno no quiere perder lo que ya tiene y lo que ha costado tener, la casa propia, por ejemplo. Eso ¿cómo lo vamos a perder, verdad? Eso es innegable. Y tampoco uno quiere más inestabilidad, evidentemente. Entonces, si uno no quiere perder lo que ya tiene y no quiere más inestabilidad, yo creo que el proyecto de la convención ofreció, no sé si refundacionalmente, porque cuando uno lo lee con otros ojos de nuevo no ve esa refundación que se ve, pero sí se ve, y en eso estoy de acuerdo, mucha inestabilidad, ¿verdad? Y un cambio gigantesco en un periodo. Yo me acuerdo que yo decía, hay 17 tribunales nuevos que tengo que crear en 6 meses. Bueno, eso no es posible. En ningún país del mundo, con el PIB que tenemos, con la plata que tenemos, vamos a poder hacer todo estos cambios. Entonces, efectivamente, yo creo que esta suma de perder lo que ya tenemos, más un camino, una ruta que no era clara para nada, porque en la convención, si algo hubo, fue una suma de pequeñas voluntades que querían instalar su propio tema, sin fijarse en lo que hacían el resto. En el segundo proceso, lo que hubo fue todo lo contrario, pero bien parecido, ¿verdad? Mucho más encorbatado, por decirlo así, menos colorido. Lo que hubo fue un sector que se creyó dueño de la verdad, que leyó su elección como si ellos hubieran ganado, que creyó que el tema de la seguridad, que no se preocuparon de ni siquiera revisar la viabilidad de sus propuestas, y creyó que, por ejemplo, a las mujeres no nos importaba tanto qué pasaba con el aborto 3 causales. Y sí nos importaba, ¿verdad? Entonces yo creo que esta suma nos demuestra claramente el problema que tenemos en la política, ¿verdad? Y por eso tanto el desencanto, y por eso yo temo tanto que lo que pasó y se reflejó en el estallido se vaya a reflejar de nuevo de otra forma, de otra manera, de otro hastío. Yo tengo más temor a lo que está pasando, a este pesimismo y a este desapego que tenemos hoy día en la política, que a un estallido, ¿verdad? O sea, lo que yo veo es que no hay conexión. Hay una energía política súper fuerte, pero no hay dónde se canaliza, no hay dónde no se canaliza ni en el fútbol, ni en los movimientos anárquicos, ni en la política, ni en las juntas de vecinos. ¿Dónde está esa energía? Y eso es lo que a mí me preocupa. Entonces, ese bloqueo, y solo para terminar, ¿verdad? Yo creo que si no hacemos un esfuerzo importante por dejar simplificaciones importantes sobre la derecha, la izquierda, que es un poco, y con esto quiero terminar no más iluminadoramente, pero estamos hablando de una reforma al sistema político y lo que se propone son 2 reformitas que no cambian, y lo dicen, no sé si no cambian nada. O sea, si vamos a poner un umbral y una normita, bueno, sigamos como estamos mejor, ¿verdad? ¿Y no funciona el algo es algo? No, en este caso no funciona el algo es algo, creo yo, porque lo que funciona es ponerse de acuerdo, poner a personas a pensar cómo arreglamos este bloqueo que tenemos. O sea, yo creo que el hastío y lo que tenemos es efectivamente porque no hay una capacidad de sacar una reforma de pensiones, no hay una capacidad de modificar una reforma de salud, no tenemos un mundo que la gente pareciera que pudiese estar mejor, pero lo único que vemos en las noticias día a día, aunque los homicidios bajen, aunque cosas, es violencia y violencia, inseguridad y inseguridad. Y una lógica de la performance, del show, o sea, perdona, pero las 2 acusaciones constitucionales que se presentaron hoy día hablan de que tampoco se aprendió las lecciones del primer estallido. ¿Por qué? Porque es show. Entonces, o dejamos el show, o dejamos la performance y empezamos a sentarnos a ponernos de acuerdo, que es algo que intentamos hacer
en la comisión experta. No sé si la lección será no elegir a las personas, pero evidentemente tenemos un problema y tenemos un problema grave y hay que detenerse y pensar, bueno, ¿cómo superamos este bloqueo? ¿Cómo ofrecemos un camino de cambio que no signifique la pérdida de lo ganado y que no signifique también la inestabilidad completa? Y yo creo que ahí, cuando la gente valora los acuerdos, valora el ponerse de acuerdo y el poder conversar, porque finalmente es como el almuerzo del domingo en la familia. En el estallido también nos pasó que a veces era imposible hablar con ciertas personas de la familia, ¿verdad? O de los colegas. Y eso empezó a pasar de nuevo. Eso, y perdón. Le voy a dar la palabra al señor sistema político David Alman, porque es su tema. No, sí, a ver, yo creo que un paso para atrás. Creo que estamos en general más o menos de acuerdo con el diagnóstico de estos últimos 5 años, más o menos, y creo que podemos acordar que había un movimiento tectónico de magma, algo que no se veía necesariamente tan evidentemente, y mal manejo de la situación de crisis, ¿verdad? A mí no me deja de sorprender lo ineficiente que fueron los servicios secretos de Chile, de infiltrar y tratar, o sea, fue una cosa que el Estado de Chile dio gala de su incapacidad frente a una situación de tensión. Entonces hubo un muy mal manejo del gobierno, de los partidos de oposición, de todo el sistema político en general frente al estallido, pero habían cosas que se venían dando, entre ellas un poco lo que decías vos, un sistema electoral que tiene muy pocos resortes, un sistema electoral que se usó por primera vez en el 2017, que es patéticamente malo, un voto voluntario que es patéticamente elitista. O sea, había un montón de cosas que inclusive nosotros habíamos decidido en los últimos años y que llevan, entre muchas otras cosas, a este estallido social. Ahora, la gran discusión está en qué porcentaje le corresponde a cada cosa, ¿no? Y esto es una discusión que tuve la semana pasada con los colegas de Ciencia Política y Sociología de la universidad, es cuánto tectónico hubo y cuánta mala gestión de la crisis hubo, ¿no? Entonces algunos decían, fue un 75-25, otros dijeron no, un 50-50, otros dijeron no, es un 75 de lo tectónico y 25 de lo más. Bueno, habían todas las visiones que se puedan imaginar. Lo que sí, voy a hacer un contrafáctico, voy a decir algo. Anoche justo estaba enseñando en mi curso de magíster de innovaciones democráticas y dije un contrafáctico grande como un mamut. Y lo voy a decir acá, lo voy a compartir con ustedes. Creo que una de las cosas que a mí siempre me sorprendió de Chile es que no hay forma, si sos un movimiento social, un sindicato, un grupo de presión o lo que fuese, de cambiar la situación, salvo que uno corte la Alameda y tire unas buenas piedras a romper algo, ¿verdad? Y por eso tú has sido siempre muy fan de los plebiscitos. No, nunca, no de los plebiscitos, de la democracia directa. Y ese es el plebiscito como instrumento de democracia. No, porque el plebiscito es cuando la autoridad llama a votar y utiliza a la ciudadanía. No, yo lo que me refiero es que si hubiésemos tenido en Chile estos instrumentos sociales, estas instituciones políticas que nos permiten a los ciudadanos, no a los gobiernos, que es bien distinto cómo se usa en la política actualmente, la capacidad de derogar una ley mal hecha o de hacer un cambio a cómo se mueve la Constitución, las leyes y demás, no hubiese habido posiblemente estallido social. ¿Por qué? Porque creo que la ley de pesca, mal llamada ley Longueira, por ejemplo, hubiese sido derogada, no me cabe la menor duda. Porque hubiésemos seguramente, esto de vuelta es un contrafáctico, ¿verdad? Seguramente tendríamos una AFP pública que conviviera en el mercado con las AFP privadas. Posiblemente hubiésemos derogado el Transantiago, se hubiese arreglado. En fin, que pasaran cosas como pasan en otras democracias, no me tengo que ir tan lejos, en el Uruguay, en Suiza, en la mitad de los estados de Estados Unidos, en los países bálticos, en Italia, en un montón de otros lugares, porque te permiten tener resortes sociales donde uno puede articular la bronca social, institucionalmente. Entonces, no necesariamente hubiese habido estallido porque se hubiesen ido arreglando política tras política y de forma lenta y muy estabilizada ciertos contenciosos políticos que tenemos. Entonces, creo que acá el punto es que todavía, tanto la derecha como la izquierda en este país, le tienen un pavor terrible a la ciudadanía.
Esto yo lo viví en la convención. ¿La derecha y la izquierda, las Todos, dos? por supuesto. La derecha porque cree que si le dejamos a la ciudadanía marcar el futuro o el camino político, esto se convierte en Cuba o Venezuela, una cosa totalmente irracional, que creen que la ciudadanía es suicida. Y la izquierda porque cree que la ciudadanía es mucho menos de avanzada que ellos, ¿no? Pierden el rol vanguardista, un toque, si queremos... Lo que dijo el presidente Boric después del primer plebiscito, que dijo no podemos ir más rápido de lo que... Claro, porque nuestro pueblo es medio lento, es medio tarado, no sé, es una cosa muy, muy paternalista de creerse la vanguardia social. Ojo, ¿por qué no hay democracia directa en España? Bueno, porque el Partido Comunista y el Partido Socialista se opusieron radicalmente a que existiera, ¿verdad? No fue la derecha justamente empujó para eso. Eso es la paradoja. Uno cree que la democracia directa es de izquierda o es derecha. No necesariamente, no es ni uno ni lo otro. Justamente esa es una de las seducciones que tiene. Pero bueno, mi punto es ese. Básicamente, Chile todavía carece de instrumentos, de instituciones políticas que le permitan manejar el disenso interno de una forma institucional y razonable, y que nos permita a los ciudadanos decidir qué es lo mejor para nosotros y no caer en estas máquinas partidarias, unas y otras, que bueno, a la larga los que sufrimos somos los ciudadanos. La Claudia estaba pidiendo la palabra. Sí, yo quería decir algo, que yo creo que lo que dice David tiene que ver con una apertura democrática real, con una redistribución real del poder. El problema es que no basta con diseñar un mecanismo institucional cuando no hay una estructura social que acompañe esa redistribución. Y es lo que hemos visto, por ejemplo, en Ecuador, con las normas de participación que han terminado siendo instrumentos de monopolización del poder desde arriba y aumentando el autoritarismo. O sea, muchas veces los mecanismos de democracia directa se usan de manera autoritaria. Y yo creo que tenemos unas élites en Chile que le tienen mucho miedo a la democracia, que le tienen mucho miedo a abrir esto. Y yo creo que se produjo después del estallido un momento donde pareció que podía haber una cierta apertura, que llevó al acuerdo del 15 de noviembre y a abrir la discusión constitucional, pero ese momento se cerró. Hoy día tenemos una reacción. Y yo creo que simplemente pensar en diseño institucional, sin pensar que para que funcione ese diseño institucional necesitamos organizaciones de base autónomas capaces de levantar las propuestas. Y hoy día hay una atomización social, una cooptación de los espacios de participación, un cierre, digamos, a la articulación social y un desencanto político que, bueno, no tenemos una sociedad civil que esté articulándose para apoyar proyectos, para levantar propuestas, sino que tenemos este ánimo, como dice el informe del PNUD, como decía Antonia, que tiene que ver con la política del rechazo, con la política destituyente, con aportillar, pero no generar adhesión y construir. Entonces la pregunta es cómo ayudar a que se generen espacios de política constructiva y no solamente de rechazo. Claudio, y Muy después breve. voy a hacer una ronda de preguntas del público, porque han Perfecto. llegado varias bien buenas. Sí, no, muy breve. Coincido con varias de las cosas que decía recién David, pero quería detenerme a propósito de lo que recordaba Antonia, ¿cierto? La alusión a los dos procesos que Chile experimentó, no solo un proceso constitucional, sino que dos en los últimos años. Y a mí me parece que es un recordatorio muy pertinente por varios motivos, por algunos motivos que en general se subrayan y otros que no se mencionan. La primera razón por la que coincido con que hay que traer a colación ese proceso es porque contra las predicciones de muchos actores públicos, las entrevistas están a disposición, se googlean fácilmente, la derecha cumplió la palabra empeñada. El otro día en un foro que organizamos en el IE, Óscar Landerreche decía, a mí nunca se me va a olvidar que hubo políticos de derecha y centro derecha que contra lo que muchos creían, contra sus propias bases, le cumplieron a aquellas personas que viniendo de las izquierdas estuvieron dispuestos a votar rechazo el 4 de septiembre. Y yo creo que una de las cosas que el país necesita para salir adelante es ese tipo de actitudes. También es pertinente recordar el segundo proceso constitucional, me parece, porque por supuesto que es un antecedente relevante de voy a repetir la frase, de la frustración acumulada que experimenta la gente respecto del sistema político, si eso es verdad. La derecha perdió una oportunidad de oro, el mundo de la oposición en general, ¿cierto? Una oportunidad de oro de darle un cauce más constructivo a la situación. Y creo que en relación con eso, la tercera razón por la que esto es valioso de recordar es porque así como a mí me parece que una de las notas distintivas de las izquierdas, de una parte relevante a nivel político, ha sido la deslealtad con la democracia en los términos que me referí, yo creo que la principal culpa o el principal defecto de las derechas en los últimos 5 años, en el último lustro, es su muy
acentuada falta de capacidad de conducir los procesos políticos. Yo creo que eso se observa desde el manejo de crisis o mal manejo el 18 de octubre hasta la situación actual, cuyo último ejemplo muy lamentable es, también lo recordó Antonia, creo, el frustrado intento de acusación constitucional al presidente Boric. O sea, yo creo que hay una falta de conducción, un desorden, un caos político, con excepciones, por supuesto, pero muy significativo. Cierro diciendo que en cualquier caso, y esto no lo vamos a alcanzar a desarrollar, pero al menos doy el titular, que creo que ambos procesos no son comparables por muchas razones. El tipo de cosas que dijo gente de la centroizquierda respecto del primer texto y de la convención, jamás la habría dicho, no sé, uno lee las declaraciones del presidente Frei Ruiz-Tagle, digamos, respecto a lo que iba a pasar en Chile, y hay por montones de ese tipo en caso de ganar el apruebo el 4 de septiembre, no hay nada parecido en el segundo proceso, y yo creo que eso también hay que decirlo. La derecha, así en buen chileno, la embarró profundamente, pero en Chile no estaba en riesgo la democracia si ganaba el a favor el año pasado. Voy a darle la palabra a la María José Nodón, pero es que hablamos mucho de vamos inmediatamente después a Antonia, pero hablamos mucho de los políticos, los partidos políticos, los parlamentarios, que por supuesto son los que tienen las atribuciones para hacer cambios institucionales, pero también en relación a una pregunta que llegó del público, bueno, ¿y qué pasa con los académicos? Porque los académicos también, ya sea como columnistas, como entrevistados, pero también en calidad de expertos, han participado de este proceso asesorando. Entonces también pregunta Carolina Núñez, desde la academia, ¿hacen alguna autocrítica respecto al malestar que llevó al estallido de 2019? Y yo también agregaría, y después del 2019, sobre las lecturas o las dificultades que hubo para lograr acuerdos. Sí, yo creo que sí. O sea, de hecho están los libros en que uno puede leer las distintas visiones o las distintas, no sé, miradas que tienen sobre el estallido. Yo creo que sí hay una cosa que es importante, y es que la academia tiende a circular en pequeños espacios y medios endogámicos. Y yo creo que hay una dificultad enorme, un gran desafío, de hecho, para las escuelas de gobierno, que es disponibilizar digamos, cantidad de conocimiento para transformarlo en algo que pueda incidir públicamente. Yo creo que ahí sí hay un debe. Pero lo que quería decir son, mira, dos conceptos. Yo creo que aquí es un concepto fundamental, el concepto de cambio. Es el concepto que está no solamente en el informe del PNUD, sino que está en todas las conversaciones. Y yo voy a hacer una cosa lo más obvia que hay, pero creo que por obvio, a veces, uno lo más obvio no lo dice. El cambio es natural, o sea, cambiamos naturalmente, y por lo tanto, cualquiera que quiera impedir el cambio o el que quiera empujarlo más allá de su ritmo natural, me parece a mí que comete un error. Y si uno pudiera mirar estos procesos, yo diría que hay dos grupos en el arco político que representan de alguna manera eso, ¿verdad? El querer ir más rápido, que es la frase, me la dijiste justo, que es, mira, aquí no es que la propuesta esté mala, sino que uno no puede ir más rápido que su pueblo, que también es un ninguneo bien importante al pueblo y un paternalismo, como decías tú, muy claro. Pero por el otro lado, en la otra esquina, hay un concepto de creer que es posible detener el cambio, y diría peor, con una cierta nostalgia restaurativa, o sea, como si uno pudiera retroceder en el tiempo, ¿verdad? Y volver a unas condiciones que no solamente no es posible volver, sino que yo creo que además ni siquiera eran las que había en ese momento, pensando el 2016 o el 2019, en esos 3 años. Entonces, esos dos polos están hoy día tirando la posibilidad o llevando, digamos, al fracaso, creo yo, la posibilidad de caminar por un camino más intermedio, que le podemos decir acuerdo, que es una palabra que está súper manoseada, pero no por el acuerdo, sino que por ir construyendo juntos, digamos. Entonces yo diría que ahí hay un problema. Y de base lo que hay ahí es una concepción del poder, creo yo, muy distinta de la que al menos yo tengo. Y es que el poder no está para gobernar, para dar gobernabilidad o para un proyecto, sino que el poder está para defender tus ideas de forma prístina. Y eso es una resistencia, o sea, entender el poder como resistencia. Yo creo que eso. Respecto de la agencia, que es lo que estabas preguntando tú, yo creo que ahí también hay un problema. El mismo informe del PNUD reconoce que las personas quieren su agencia, ¿verdad? En su vida, en la vida social. Y ahí yo creo que hay que tener cuidado con el problema con el asunto del diálogo, porque en los dos procesos constituyentes, en el primero, hubo muchas instancias de diálogo, o sea, la posibilidad de incidir. Pero ahí yo coincido con lo que decían antes, esas instancias cuando son frustradas, terminan generando como frustración de expectativas. Entonces,
Yo creo en la agencia como una educación para la agencia. No lo vamos a resolver ahora, sino que hay que empezar a educar desde abajo en que la participación ciudadana no solamente se expresa en el cambio directo, sino que en ir creando condiciones de agencia para que esos temas que son importantes para los ciudadanos efectivamente estén en la palestra de la discusión política concreta. Gracias, María José Antonia. Tú estabas pidiendo la palabra. Ay, muchas gracias. Son un montón de cosas, pero tratando de ser breve, yo creo que es importante volver a insistir en no caer en la lógica del empate. Y lo digo desde la experiencia más profunda, ¿verdad? O sea, si yo digo, bueno, los dos procesos tuvieron problemas, bueno, sí, pero uno fue menos malo porque el otro, la verdad es que si empezamos a comparar las reglas del primer proceso con las reglas del segundo, que venía armadito, estructurado y con un reglamento listo, con una comisión, es muy difícil equivocarse y se equivocaron de todas maneras. Entonces yo creo que es importante salir de esta lógica del culpable y el enemigo y del empate, porque si no vamos a seguir construyendo esta polarización y este desapego en la ciudadanía, que es lo que a mí más preocupada me tiene, ¿verdad? Y lo he tratado de insistir muchas veces. O sea, ¿cómo logramos, más allá de nuestras tendencias, mejorar la vida de los chilenos? ¿Verdad? O sea, ¿cómo logramos sacar una reforma de pensiones? ¿Cómo logramos tener una mejor salud? Porque lo que vemos es un bloqueo, sí o sí, todo el tiempo, muy burdo además, muy performático, que a mí me tiene preocupado. Yo creo que es importante entonces, no es el querer ir más rápido, el querer ir más lento, es proponer cambios posibles y cambios acordados. Yo me acuerdo que en la comisión experta yo siempre me reía y molestaba que había como una lógica de nostalgia a la concertación que era muy divertida desde la derecha, viniendo a cómo se opusieron a todos esos cambios, ¿verdad? Entonces me decía, no, lo que pasa es que antes llegábamos a acuerdos, bueno, lleguemos a acuerdos también ahora, pero en una lógica de no retroceder a este pasado conservador, a esta especie de restauración conservadora que se busca por una parte, porque ese es más o menos el periodo político que yo veo que estamos viviendo, ¿verdad? Como una búsqueda que ahora siento que por fin lo podemos estar avanzando un poquito más. Pero ¿cómo logramos? Y lo que quería cerrar es que creo que a pesar de todo, las crisis y la crisis que estamos viviendo ahora, la crisis de probidad, la crisis sobre todo de probidad y de corrupción, pueden servir y son útiles. O sea, los cambios sociales ocurren en momentos de crisis. Entonces, más allá de que no tengamos una gran movilización, sí tenemos un descontento ciudadano que obliga a la política a, de alguna manera, ojalá esta vez con más honestidad y más mirando a las bases, acercarse. Y eso implica pensar efectivamente dos cosas, y con esto sí que cierro. Uno, bueno, los nombramientos, la forma en cómo funciona la política, cómo funciona el tráfico de influencia, la forma en que nos movemos, pero también, y con esto vuelvo al estallido para cerrar, esta lógica de que estamos donde estamos los académicos, yo no soy académica, pero los que estamos en posición... He sido, pero me retiré voluntariamente porque creo que también hay que salir a mirar un poco afuera, salir a mirar al metro, como decía, pero pensar que uno está donde está porque se lo merece. Y eso creo que es la clave de la base de lo que dice el PNUD, de lo que dicen un montón de cosas, de que seamos conscientes de los privilegios y de las desigualdades. Creo que los académicos, las élites políticas en general, no nos damos cuenta de eso y creemos que los posgrados, los colegios privados son cosas que nacimos y que pucha, tuvimos suerte, ¿verdad? Y nos tocó y eso nos tienen que retribuir por eso. Yo creo que eso es súper importante, que tiene una lógica de que nos demos cuenta efectivamente y por eso esa esperanza que tuvo, el destello de esperanza que tuvo el estallido, porque había algo de darse cuenta, este país es profundamente desigual y profundamente injusto. Le voy a dar al tiro la palabra a Claudia, pero hay una pregunta que es específica para ti, Antonia, y después, como ya tenemos que cerrar, les voy a dar a cada uno un minuto de cierre para que digan qué creen que nos han dejado estos 5 años, qué nos deja el estallido. Pero hay una pregunta para ti, Antonia, que es, ¿cree que el gobierno actual, con sus políticas sociales, copago cero y fin del CAE, ha permitido a empezar a sanar las heridas que mostró el estallido? Lo pregunta Jorge Nostroza. Yo creo que lo he intentado. El gobierno se ha pegado porrazo,
y se ha pegado porrazos fuertes, ha tenido una oposición muy dura también, creo yo, en intentar lograr esos cambios. Creo que si uno mira, por ejemplo, el proyecto del CAE ahora, es un proyecto que a mi juicio demuestra como la esencia del gobierno, ¿verdad? Es un gobierno que de alguna manera intenta decir, no podemos condenar el CAE porque es políticamente y económicamente ineficiente, pero podemos hacer algo con la demanda que la LIC no ve lo que significa pagar por 30 años una educación universitaria con intereses bancarios, ¿verdad? Entonces yo creo que ha intentado hacer el esfuerzo, creo que no ha sido exitoso en su mayoría, pero que al menos se ha intentado mantener en este sentido con lo difícil y con lo importante que es el sentido de realidad, que es lo que yo más destaco del presidente en ese sentido, o sea, de ser pragmático y decir, bueno, me equivoqué y vuelvo a hacerlo. La autocrítica no es un valor muy frecuente en la política y creo que es importante valorarlo con una oposición también, así como también lo fue en ese momento. Ahora, yo creo que la crisis política es bien distinta, ¿verdad? Pero cuando tenemos a personas de las fuerzas policiales disparándole a los ojos a otros, es distinto a una crisis de seguridad global y nacional producto de otras cuestiones. Pero yo creo que ha hecho un intento, ha fallado en muchos aspectos y hay que seguir adelante nomás en ese sentido. Claudia. Sí, yo lo que quería decir es que me parece como muy triste escuchar que esta como vilificación del adversario político, esta idea de que la izquierda quiere destruir la democracia, de que si se hubiera aprobado el texto constitucional hubiese sido el fin de la democracia en Chile. Honestamente, la propuesta de la primera convención tenía problemas, tenía dificultades para la implementación, pero no eliminaba los checks and balances, no modificaba sustancialmente el Estado liberal y democrático de derecho. Creo que, digamos, con todos los problemas que tenía, no era una constitución hecha por una mayoría para pasar aplanadora sobre la minoría en absoluto. Y lo que a mí me duele, digamos, es esta visión de que la izquierda lo que quiere es destruir la democracia y por lo tanto solo si gobierna la derecha se mantiene la democracia, que es lo mismo que dice alguna gente de izquierda respecto de la derecha. Yo estuve ayer en un foro donde un estudiante preguntó, bueno, pero ¿usted no cree que en realidad los únicos capaces de garantizar la democracia son la izquierda porque la derecha nunca va a permitir la verdadera democracia? La verdad es que si la derecha no empieza a respetar que la izquierda tiene credenciales democráticas, una gran parte de la izquierda tiene convicción profunda democrática, incluido el Partido Comunista, y que la izquierda tiene que reconocer que necesita una derecha democrática para que haya pluralismo y que necesitamos una derecha democrática. La verdad es que yo tengo muchas más dudas de las credenciales democráticas de la derecha que de la izquierda. Eso te iba a preguntar, ¿no crees que hay una derecha democrática? Creo que hay, pero creo que es débil y que necesitamos fortalecerla. Yo creo que, y por eso me duele escuchar en personas, por ejemplo, del Instituto de Estudio de la Sociedad, que se supone que son un instituto liberal, que está promoviendo justamente, yo le pongo mucha ficha a los sectores de derecha que creo que están realmente fortaleciendo la convicción democrática, porque la democracia se basa en la existencia de oposición, porque si no se convierte en autoritarismo. Necesitamos izquierdas y derechas que construyan oposiciones constructivas y sistémicas. Y yo creo que vilificar a la izquierda, como que toda la izquierda inherentemente va a destruir la democracia, no contribuye a eso y agudiza en el fondo la polarización y la negación, y esto que hoy día se llama la polarización afectiva, la negación de la legitimidad de que vemos el mundo desde lugares distintos y que eso no significa que queramos destruir la democracia. O sea, la democracia quizá entendemos algunas cosas de manera distinta, pero nos necesitamos unos a otros para poder construir un sistema donde oposiciones y gobiernos podamos tener alternancia en el poder, llevar agendas políticas distintas y canalizar visiones de sociedad que existen, que son diferentes y que existen de manera plural en la sociedad chilena. No se puede decir que toda la gente que está, los 3 millones de personas que salieron a marchar querían destruir la democracia en Chile, por favor. Me imagino que la María José Nodón quiere contestar algo. Yo simplemente quiero hacer un matiz porque en parte le encuentro mucha razón en lo que está diciendo Claudia. Yo creo que lo peor que podemos hacer, y eso fue quizá un efecto del estallido, es generalizar. Hay derechas democráticas y no, izquierdas democráticas y no, y el llamado es justamente, ¿no es cierto?, a quitarle protagonismo a los extremos del lugar que sean, porque yo creo que ahí es donde está esa vocación de inmovilidad que es lo que le hace mal a la democracia. Dicho lo anterior, también es muy democrático tener diferencias de apreciación, ¿verdad? Y a mí, por ejemplo, me parece que el Partido Comunista no tiene credenciales democráticas. Eso es otra discusión, ¿verdad? Pero creo que también es muy factible tener esas posiciones que además no son arbitrarias, sino que tienen también argumentos que uno podría poner en discusión. Lo mismo pasa con el CAE, ¿verdad?
Yo no estoy muy de acuerdo con el proyecto pero eso también es otra discusión, pero no creo que la base esté en que la élite no se dé cuenta del sufrimiento de pagar durante 30 años un crédito. Yo me creo parte de la élite y soy perfectamente capaz de darme cuenta del dolor que eso significa. Entonces, también creo que eso es una generalización que no permite una discusión de fondo, donde podríamos pensar, por ejemplo, de qué manera solo el 10% pueda tener copago influye en los proyectos de universidades privadas, que son muy importantes para este país, y no pensemos en las universidades privadas de la cota 1000, que también me parece que son muy importantes, pero quiero ponerlo en términos generales, porque hay universidades privadas que tienen otro tipo de estudiantes. Entonces yo creo que generalizar, llevar al absurdo, es lo peor que podemos hacer. Desde ese lugar, y entonces desde justamente ese lugar, donde creo que izquierdas y derechas, yo fue lo primero que dije, lo vamos a construir juntos, democráticas, razonables, con sus convicciones, porque si no tenemos convicciones, ¿para qué estamos acá? O sea, vamos a tomar un café y no sé, hagamos otra cosa, pero ¿para qué estamos acá? Yo creo que no podemos dejar de hablar del estallido sin efectivamente pensar que ese estallido, al menos de lo que yo creo, no fue solamente un estallido de delincuencia, creo que reducirlo así es un absurdo total, y que hay una demanda, que no entremos en si se llama malestar o no se llama, porque eso tiene otras consideraciones, pero que hay que construir una esperanza para este país. Si no construimos una esperanza, un proyecto político, yo tendré uno, la Antonia y la Claudia tendrán otro, da lo mismo, pero que sea capaz de prometer realmente las condiciones para un país diferente, vamos a tener el gran problema de que cuando el Estado no cumple, cuando los proyectos no existen, y esto se repite una vez más u otra, pero lo que termina sucediendo es que entran gobiernos o populistas o gobiernos autoritarios que creo que ni la izquierda ni la derecha democrática quiere para este país. Claudio, tú fuiste aludido, no sé si quieres contestar algo antes de que hagamos el momento de cierre. Sí, por supuesto. Yo coincido plenamente con que, y lo he defendido muchas veces públicamente, con que es fundamental e inherente a la democracia y al debate político propio de la vida republicana, la tolerancia al disenso. Lo que ocurre, y a mí me sorprende también el modo en que se lo toma Claudia, es que parte de la tolerancia al disenso y el debate abierto exige estar dispuesto a la autocrítica cuando uno se equivocó, digamos. Y la verdad es que el tipo de proyecto que levantó la Convención Constitucional, no solo en las formas, sino en el fondo, ponía en riesgo la democracia chilena, no según la opinión de Claudio Alvarado. La opinión de Claudio Alvarado, mi opinión, digamos, da lo mismo. Pero yo los invito a leer, esto insisto, se ubica fácilmente en Google, lo que dijo Cristian Barker, lo que dijo René Cortázar, lo que dijo Oscar Landerrecha, lo que dijo Javiera Parada, lo que dijo el expresidente Frei Ruiz-Tagle, lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos, pese a su abstención. Ahí están sus planteamientos, ahí están sus argumentos, son fundados. Entonces, yo esperaría, de cara a que el país pueda avanzar, que quienes estuvieron dispuestos con más o menos entusiasmo a apoyar ese proyecto de reestructuración de la vida chilena y con los riesgos que suponía, que cuando uno los critique y los recuerde como parte de las lecciones que hay que aprender, no caricaturicen a quien trae a colación dicho recuerdo, sobre todo cuando además, a lo largo de este panel, hemos reconocido muchísimos problemas de los distintos sectores políticos, del expresidente Piñera, de su gobierno, del MON que se condujo el segundo proceso. Entonces, yo creo que la tolerancia al disenso hay que proclamarla y también hay que encarnarla. Y a mí me parece que una de las lecciones justamente que dejan estos 5 años es que, así como, lo reitero, la derecha ha tenido severos problemas de conducción, hubo una parte significativa de la izquierda política, no toda, pero mucha, que en distintos momentos fue desleal con las reglas propias de la vida democrática. El 12 de noviembre de 2019 fue el día más violento después del 18 de octubre. Ese día la Mesa de Unidad Social tenía convocado un paro nacional. Ese día era un día de angustia y preocupación para muchísimos chilenos, más allá de quienes protestaban. Ustedes revisan las noticias de ese día, el ejercicio que recordaba María José, y la verdad es que es muy angustiante el nivel de violencia. Y resulta que ese día la oposición de la DC al Partido Comunista, en el momento más oscuro, más riesgoso a la democracia desde que asumió Patricio Aylwin, le dice al presidente Piñera: ¿usted quiere diálogo? Hay 3 condiciones. Asamblea Constituyente, plebiscito, nueva Constitución. Porque, comillas, la vía de los hechos abrió un proceso constituyente. ¿Esa es la actitud de una oposición democrática? A la hora de reflexionar sobre los 5 años del estallido, ¿está mal recordarle preguntando por las lecciones? Yo la verdad es que me declaro un poco perplejo. Ya, tenemos que cerrar. Estamos en el tiempo, David Alman. Pero te voy a dar la palabra del primero. El primero. No, ¿el último? ¿Quieres ser el último?
Ya, pero lo que pasa es que tenemos que cerrar ya, pero me gustaría que cada uno cerrara. Acá sí vamos a hacer como los debates municipales que hicimos acá. Ya 2 minutos máximo, para que cada uno cierre desde esta pregunta, que es, bueno, ¿qué nos dejó a 5 años el estallido? Claudia. Yo creo que nos dejó claramente la lección de que nos necesitamos unos a otros, de que Chile es una sociedad plural y compleja y de que es un error sobreinterpretar los mandatos electorales de un momento electoral, que es lo que ocurrió en la primera y en la segunda Asamblea Constituyente. Y sobre todo que necesitamos mayor capacidad de conducción de las demandas sociales a través de liderazgos más coordinados. Yo creo que fortalecer los partidos políticos, fortalecer la representación política es una necesidad súper urgente y es parte de la clave de la crisis política que estamos viviendo hoy día y del deterioro de la calidad de la discusión legislativa. Muchas gracias, Claudia Hayes, por este cierre. Antonia. Voy a sumarme a las palabras de Claudia. Efectivamente necesitamos, yo creo que esta idea de la tolerancia, evitar los empates nuevamente con esta idea de, bueno, entonces uno podría hablar del rechazar para reformar y las reformas donde estuvieron, pero no es la idea, ¿verdad? La idea es avanzar hacia lograr esa reforma, y esa reforma no solo el sistema político lo requiere urgentemente, y es un poco paradójico que después de 2 reformas constitucionales o de 2 intentos de nuevas constituciones digamos, bueno, tenemos que reformar el sistema de salud, tenemos que reformar los derechos sociales, tenemos que reformar, bueno, necesitamos, parece, hacer una reforma tan grande, que parche tanto, que sea capaz de cambiar eso. Yo creo que la lección es cómo pensamos, juntando con tolerancia, con una tolerancia que no es fácil de lograr, ¿verdad? La comisión experta, lograr ese entendimiento de bueno, yo cedo esto, tú cedes en pos de lograr un objetivo común, es importante terminar con las caricaturas y es importante también avanzar a poder mirar el otro y escuchar de dónde viene y de dónde vienen sus preocupaciones, sus dudas y de dónde viene su historia de vida. Y por eso yo creo, solo para cerrar, que acá la importancia fundamental tiene que ver con este querer a la democracia, pero a la democracia profunda, ¿verdad? La democracia que hace que la ciudadanía también hable y que la ciudadanía también se conecte. Claudio. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Habría mucho que decir, pero en virtud del tiempo voy a decir solo tres cosas. Lo primero es que, pese a nuestras diferencias de las penúltimas intervenciones, yo suscribo todo lo que dijo Claudia en su última intervención. Creo que efectivamente esos son aprendizajes y lecciones y desafíos, por tanto, que nos quedan. Lo segundo que nos dejan estos 5 años es, y algo dijo David al pasar, ¿cierto? Es una crisis muy profunda del Estado chileno en distintos niveles. O sea, si uno mira lo que fueron los días del estallido, a fin de cuentas, raya para la suma, el Estado chileno no pudo ni controlar el orden público, ni erradicar los abusos policiales, ni ofrecer un camino de solución para que hablar de los servicios de inteligencia. Claudio, tienes que atenerte al tiempo. Y última consideración, junto con la crisis de Estado, es que nos puso sobre la mesa la fragilidad de la democracia chilena. Y cierro a propósito de eso recordando lo que decía Raymond Aron en un escrito de los años 40. Él decía, para que la democracia perviva, se requiere una élite gobernante, ni cobarde ni cínica, con coraje, y que exista un mínimo de voluntad común en la ciudadanía, y esas cosas estuvieron puestas en tensión el 18 de octubre. Nuestro desafío es cómo las perseveramos y las fortalecemos de cara al futuro. María José. Yo también diría 3 cosas. Lo primero, la relevancia fundamental de la democracia y de la política con mayúscula, que tan denostada ha sido. Lo segundo, nadie tiene la verdad absoluta, nadie tiene la piedra filosofal de lo que debe ocurrir o lo que se debe hacer, y eso significa que nos necesitamos todo. Y lo tercero, diría yo, que es importante mirar al pasado, es importante entender la historia, pero para proyectarla al futuro. No podemos quedarnos pegados en lo que fue, sino que hay que empezar a construir lo que viene. Y en esa construcción de lo que viene, todos los sectores democráticos tienen una, diría yo, no una oportunidad, una responsabilidad. Aquí no se trata de las oportunidades solamente, sino de que la responsabilidad de que el futuro lo vamos a construir desde hoy día. El esperado momento final de David Alba. No, simplemente que creo que mirando para atrás este tiempo, estos 5 años, lo que podría decir es a los ponchazos no. A los ponchazos es una expresión muy rioplatense, ¿no? Acá también se usa, ¿verdad? Los ponchazos, o sea, por la fuerza no. Es importante la defensa institucional de Chile y
y creer en la ciudadanía. Quizás a diferencia de mis 4 copanelistas, yo soy el que estoy más en el medio, ¿no? Pero habiendo trabajado mucho en la primera convención, la segunda ya no hice nada, pero en la primera convención ayudé harto en algunos capítulos, en especial aquellos de democracia directa, y siendo uno de los no, porque, bueno, me deschavo, sí, voté no en los 2 procesos y por razones creo que son muy atendibles. No creo en la reelección presidencial, no creo en la no reelección legislativa. Me parece que la descentralización en esteroides es malísima y ultraconservadora, a pesar de lo que dice la izquierda. En fin, hay un montón de cosas que me parecían increíblemente malas, y reconociendo el trabajo que hizo la Comisión de Armonización, de ajustar lo mejor posible, pero seguía siendo un collage inconexo. Tenía un capítulo que era maravilloso, que era el de democracia directa, pero bueno, en fin. A lo que voy es, creer en la ciudadanía es fundamental y no hay que esperar que las sociedades estén maduras, ¿no? Para que las instituciones necesariamente funcionen. Una de las gracias de la democracia es justamente que los ciudadanos somos los mejores jueces de dónde nos aprieta el zapato, y justamente las instituciones democráticas son las que nos permiten corregir errores que podamos hacer en el camino. Y consecuentemente hay que creer en la ciudadanía y no esperar o que esté madura, no estamos prontos porque va a ser usada mal esta institución o porque van a hacer cualquier locura. No, es creer en la gente. Todos nosotros somos suficientemente inteligentes y razonables para saber dónde nos duele y qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces, bueno, con esto termino. Y bueno, un abrazo a la democracia chilena. Ha resistido pese a todo y muy orgullosamente. Creo que a pesar de todos los problemas de unos y de otros, y podemos hacer listas largas, la democracia chilena se demostró muy resiliente. Y a pesar de todo, está acá, vivita. Y bueno, vamos arriba. Excelente mensaje para cerrar. Yo creo que además lo que nos deja este seminario es que pese a que todavía tenemos muchas diferencias sobre lo que fue, lo que nos deja, lo que hay que cambiar, las podemos conversar. Y parece que en un momento no fue tan sencillo eso, así que es una gran cosa y por eso les agradezco a todos nuestros panelistas por su disposición y su entusiasmo para participar en este seminario. Claudia Hayes, Antonia Rivas, Claudio Alvarado, María José Nodoni y David Altman. Un gran aplauso para ellos. Y muchas gracias a todos los que han seguido este seminario 5 años del estallido social que hicimos con el Centro de Políticas Públicas, Tele 13 Radio. Van a quedar en las redes sociales de ambos, del Centro y de Tele 13 Radio, y se va a transmitir el domingo, se va a retransmitir en Tele 13 Radio después de Mesa Central. Muchas gracias y muy buenos días.